Imagínate la voz de Dios resonando en cada situación y aspecto de nuestra vida. Este es el eco del cielo, hablándote hoy. Acompáñame a este segmento. Soy Carlos Domínguez. Bienvenido. Mucho de usted, depende mucho de mí, que podamos alcanzar esto que estaremos compartiendo el día de hoy. La palabra es lucha por los tuyos, lucha por los tuyos. No sé si usted ha luchado por los suyos o lucha contra los suyos. Amén. Que la mayoría de las veces es más fácil luchar contra los de nosotros que luchar por los de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo luchamos contra los de nosotros? Pues en contiendas, en peleas, pero no debe de ser eso, sino al contrario, el Hijo de Dios debe de luchar por los suyos, por tanto como cristianos como no cristianos, porque todos estamos expuestos al pecado, a la tentación, al caer, a tantas cosas que pasan en esta vida y en este mundo, pero hoy usted y yo podemos tomar la determinación de luchar, de romper con todo estigma, con toda necedad, con todo conformismo en la cual nos podamos encontrar usted y yo al día de hoy. Yo creo que es un buen tiempo para meditar la palabra de Dios, un buen tiempo para reflexionar y poner en acción lo que Dios esté hablando a nuestras vidas. Quiero empezar leyendo una porción de la palabra donde habla Nehemías, una oración de Nehemías acerca o sobre Jerusalén. Dice la palabra de Dios ahí en Nehemías 1, del versículo 1 en adelante, dice: palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. La palabra de Dios nos enseña a través de Nehemías cómo él, estando aún en cautiverio al reinado de Artajerjes, en una provincia que no era la de él, ¿sí? Él ve a sus amigos, ve a compañeros judíos y les dice: oigan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Israel? ¿Qué ha pasado con el pueblo? ¿Qué ha pasado con los judíos? ¿Qué ha pasado con todos, con el remanente que estaba?
Pero para eso Nehemías se encontraba haciendo una labor en ese reinado y tenía un lugar privilegiado que era el copero del rey. Se encontraba trabajando de esa manera, ¿sí? Una persona aún reconocida. Bendito sea Dios, pero también vemos cómo a pesar de que se encontraba en un lugar, en un reinado, en un lugar privilegiado, a él le importaban los suyos. A él le importaba su lugar de nacimiento, le importaban sus hermanos, le importaban sus familiares. ¿Y cómo nos damos cuenta que le importaban su familia? ¿Cómo nos damos cuenta que le importaban con aquellos con los que creció en algún momento de su vida? Pues al momento de pregunta, ¿y qué pasó con los judíos que quedaron del exilio? ¿Qué pasó? ¿Sí? Le dicen los amigos. Le dice, bueno, pues muchos fueron cautivos y las puertas, los muros fueron derribados y fueron quemadas a fuego. Algo tremendo. Ahora, le hago esta pregunta a usted, ¿qué tanto se duele en la condición de su prójimo? ¿Qué tanto se duele de la condición de su familiar? ¿Hasta qué punto usted dice, Dios, ayúdale? ¿Hasta qué punto usted siente aquella empatía, aquel sentir de misericordia por el que está sufriendo? O dice, bueno, pues él se las buscó, pues él que se las pague, ¿no? Ese no debe ser el sentir de un hijo de Dios, sino al contrario, dolernos por aquellos que se duelen. Y no solamente decir, bueno, pues me duele la situación que está pasando. ¿Y qué puedo hacer? No está en mis manos, claro. Está en sus manos y está en mis manos. Ponerlo en las manos de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? De esta manera que accionó Nehemías. ¿Cómo acciona Nehemías? Nehemías, hay una cosa que pasa primero. Le duele en su corazón la situación que pasaba el pueblo de Jerusalén. Y luego, enseguida, dice que se sienta, porque ahí nos damos cuenta que le dolió. Se sentó y lloró. E hizo duelo por algunos días. Pero no solamente se dolió, no solamente vino ese sentir de conmiseración, no vino solamente ese sentir de misericordia, decir, Señor, pues me duele la condición. No solamente hizo eso. Aquí viene lo importante. Aquí viene lo que verdaderamente mucho cristiano no quiere hacer o no queremos hacer. Queremos que Dios cambie la situación de nosotros, la situación de otra persona, pero no estamos dispuestos a ayunar ni a orar verdaderamente delante de Dios. Nehemías nos pone un ejemplo. Nos pone este ejemplo con su propia vida. Aún él estando en otro lugar, él estaba cómodo. Él estaba en un lugar privilegiado, él estaba en un lugar donde tenía que comer, donde tenía los lujos, donde tenía todo. Pero más sin embargo, a él le importaba el lugar donde creció, el lugar de Jerusalén. Amaba ese lugar donde él nació. Aleluya, pero vemos cómo viene este segundo sentir, que solamente provienen de Dios, y empieza a ayunar y a orar delante de Dios. Un quebranto de corazón acompañado de ayuno y oración toca la mano de Dios. Mueve la mano de Dios a su favor, a mi favor. Y dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ayuné, quebranté mi carne, me sometí para clamar a Dios, un clamor delante de Dios. No es solamente decirle, Señor, te pido por
por mi hermano, mi hermana que está sufriendo. Gracias, Padre, amén y amén. Y le preguntan, ¿estás orando? Pues sí, yo estoy orando, estoy clamando, estoy intercediendo. Ese no es un clamor ni una intercesión. Interceder, clamar, verdaderamente es dolerme, buscar un tiempo de quebranto, de búsqueda de Dios, a solas. Ahí estaba Nehemías a solas. Se aparta a solas, busca la presencia de Dios. Ve, y yo creo que en ese momento es cuando él expone. Pero fíjese algo extraordinario, que en la oración de Nehemías no va a Dios y le dice, Dios, por favor, obra allá, Señor. En Jerusalén, mira, se derrumbaron las paredes, las derrumbaron, las puertas fueron quemadas a fuego. Haz algo, manda a alguien, Señor, a que reconstruya, que haga algo. No. Lo primero que hace es decirle, Señor, yo sé que tú eres el Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Amén. Un reconocimiento a quién es Dios. Un reconocimiento a que Dios es el Dios de Israel, el Dios de los judíos. Le dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cómo llega usted delante de la presencia de Dios cuando clama por un familiar, por un ser querido? Señor, por favor, obra. Señor, trata en su corazón. Señor, y ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Con qué fervor lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues esta es una buena guía, por así decirlo, ¿sí? En la cual usted puede entrar a la presencia de Dios. Primero, Señor, sé que tú eres Dios. Sé que tú tienes todo el poder y a ti te alabo, a ti te glorifico, Señor. Sé, Dios, que tú creaste los cielos y la tierra. Usted alabando y dándole honra a Dios por lo que Él es. Primeramente que nada, busquemos a Dios por lo que Dios es. Aleluya, por lo que Él es. Y luego enseguida, ¿qué hace Nehemías? Clama, ahora sí. Pero ¿sabe qué clama? Por misericordia, por perdón. Le dice Dios, ahora estén atentos tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. No de vez en cuando. Tomó esta bendición Nehemías de orar día y noche. No sabemos cuánto tiempo duraba, pero estaba en un clamor, estaba en un quebranto, estaba en una sumisión delante de Dios, buscándole, aleluya, buscando el favor de Dios. A Dios no lo podemos obligar, podemos buscar su favor, podemos buscar su misericordia para con los nuestros. Y es lo que hace Nehemías, clama día y noche, rogando, buscando esa benevolencia de Dios. Y le dice, Señor, ahora yo reconozco que tu pueblo y yo hemos pecado. Nos hemos corrompido. Dice en el versículo 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dios quiere traer a los suyos. Dios quiere alcanzar a su familiar, pero quiere que usted y yo estemos sanos en nuestro corazón. Quiere que usted y yo seamos leales, seamos fieles, seamos sinceros delante de Dios para que vayamos por ellos. Dios va a usar su vida, Dios va a usar mi vida, pero quiere ver corazones dispuestos que amen la presencia de Dios antes que cualquier cosa. Hay gente que dice, voy a buscar a Dios para que Dios cambie mi familia, para que Dios cambie mi situación económica. Voy a buscar a Dios por el beneficio. No lo dicen así, pero mucha gente busca a Dios por el beneficio y no porque le ha fallado a Dios. Y es lo que debemos de hacer.
Yo recuerdo en el momento cuando yo vine a Cristo, aleluya, mi matrimonio estaba destruido, mi familia estaba muy mal, pero ¿sabe qué vino en mi corazón? Como dice su palabra, que Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Bendito sea Dios, y Él me convenció de pecado, no por mi esposa, sino porque yo en aquel momento que estaba a punto de suicidarme, reconocí, entendí que delante de quien estaba pecando era delante de Dios. Al que le estaba fallando era a Dios. Y por consecuente a mi familia. Pero primero a Dios. Y ahí es donde yo pude entender muchas cosas. Ahí es donde Dios pudo venir y sanar mi corazón y limpiarme. Aleluya, porque yo sabía que me había corrompido contra Dios, que había profanado, que había hecho mal de los mandamientos de Dios, que dijo: no adulterarás, no tomarás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no matarás. Todo eso, hermano. Y los violábamos sus estatutos. Entonces, ¿delante de quién estábamos mal? Delante de Dios. ¿Y a quién debemos de ponernos a cuentas? Delante de Dios. ¿A quién tenemos que buscar primero? A Dios. Pues estar bien, estar amistados con Dios, para que usted y yo podamos clamar ahora sí por los nuestros. Buscar a Dios de todo corazón, de todo vuestro corazón. Amén. Y mire, cuando yo hago aquello, entonces Dios empieza a actuar en todo lo demás. Yo no le dije en el momento: Señor, obra en mi esposa, Señor, obra en esto. No. Cuando yo reconozco mi falta delante de Dios, Jesucristo viene, sana mi corazón, me restaura, me hace una nueva persona, y ahora empieza, ahora sí, algo nuevo. Aleluya. Y es por eso que Nehemías clama y le dice: Señor, confieso los pecados de Israel que hemos hecho, que hemos cometido contra ti. Dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Un reconocimiento de la falta delante de Dios, un reconocimiento de saber que fallamos, y eso se le llama humildad. Humildad. Una persona que reconoce su falta y se humilla y le dice: Señor, sé que he fallado, perdóname. Es una persona humilde. Una persona que no reconoce sus faltas se aparta de Dios. Solamente busca el beneficio. Sí, es que yo soy así, sí sé que tengo estos errores, sí lo sé, pero pues yo no estoy pidiendo eso. Yo estoy pidiendo que venga aquel que es peor que yo. No. Amén. Dios quiere que primero mi corazón esté sano delante de Dios para yo poder clamar por los otros. Aleluya. Dios quiere cambiar primero el mío, mi corazón. Por eso fíjese la expresión que hace Nehemías. Le dice: Dios, nos hemos corrompido, hemos hecho lo malo delante de ti, hemos pecado en extremo. Y ahora en el versículo 8 le dice: acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis y os dispersare, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ahora, ¿qué hace Nehemías? Hubo un clamor, un perdón. Primero un reconocimiento de la grandeza de Dios. Y luego se humilla, aleluya, delante de Él, reconociendo las faltas de Él, del pueblo. Y luego ahora le dice: Señor, acuérdate de tu promesa. Usted puede decirle ahora sí en este punto: Señor, acuérdate que tú me dijiste que mi casa y yo te serviríamos, Señor. Señor, tú me diste esta palabra, Dios, en aquel momento que mi pastor Samuel oró por mí y me dijiste que ninguno de mi casa perecería,
que seríamos tus siervos, Señor. Lo que me has dicho a través de tu palabra, Señor, yo lo creo. Pues es bueno que usted y yo, después de todo esto, le digamos, Señor, acuérdate de tus promesas, porque tus promesas son fieles. Tus promesas no fallan. Tú no eres un Dios que fallas, tú cumples. Y le recuerda a Nehemías. Y yo sé que Dios no necesita que le recordemos, porque Él sabe todas las cosas. Él conoce todas las cosas, pero a Dios le agrada que usted se acuerde de aquello que le dijo, porque ahí es donde usted y yo activamos la fe, hermano. Activamos la fe puesta en Dios, de que le decimos, Señor, mira. Entonces ahí se activa la fe. Se activa esa fe. Aleluya. Y es cuando entra ahora el clamor por el pueblo. Señor, te ruego por ellos. Señor, oh Padre, ten misericordia. Por favor, Dios, que tu oído esté atento a esta oración que tu siervo hoy hace. Por favor, Dios, y reverencia usted el nombre del Señor, hermano, hermana. Bendito sea Dios. ¿Usted clama de esta manera por su familia? ¿Clama de esta manera por los suyos? A lo mejor va a decir, bueno, yo creí que estaba clamando bien, pero no. Bueno, es un buen punto. Es un buen momento para reflexionar y ver por qué no han llegado los nuestros. ¿Por qué no ha llegado mi familia? ¿Por qué no ha llegado mi esposo? ¿Por qué no ha llegado mi esposa? ¿Por qué no ha llegado mis hijos? ¿Por qué no ha llegado mis hermanos? Esos que les he hablado. Porque no se ha entregado en clamor por ellos, para que sean restaurados, para que sean sanados, para que todo aquello que fue derribado un momento en sus vidas, hoy se restablezca, esos matrimonios, esos hogares destruidos, hermano. Dios quiere usar su vida como Nehemías, como usó a Nehemías, pero necesita sentir el amor de Dios por aquellos. Si no lo siente, no podrá hacerlo. Necesitamos sentir amor por el que se está doliendo, así como un día usted y yo también estuvimos en esa condición, hermano. Pero mire lo que hace ahora Nehemías. Le dice, te ruego en el versículo 11, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué hace Nehemías en este tiempo? ¿Qué hace enseguida Nehemías? ¿Sabe qué? Aleluya, es cuando se acerca Artajerjes con Nehemías y tienen ahí una plática. Pero Artajerjes, el rey Artajerjes, ve el semblante de Nehemías y le dice, ¿qué te acontece, Nehemías? ¿Por qué te veo triste? Cuando se supone que dicen que Nehemías era un joven alegre, atento, activo. Y en aquel momento ve su semblante decaído. Es notorio cuando vemos a una persona que es muy sonriente, que es muy amable, que es muy así, muy sociable, cuando su semblante está caído. Se nota rápido. Alguien que no, pues no, ¿verdad? Pero a una persona que es muy alegre se nota cuando está triste. Y así se notaba. Y le pregunta al rey Artajerjes, ¿qué ha pasado? ¿Qué te acontece? Pero aquí vemos que Nehemías no solamente buscaba el clamar, sino el apoyar, el ayudar con sus fuerzas, con sus manos, con su trabajo. Estaba dispuesto a hacer hasta lo que no. Y es cuando se presenta delante del rey. Aleluya. Y aquí le dice en el versículo 2 del capítulo 2, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón, le dice el rey. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces
el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf guardada del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces Nehemías halló gracia delante del rey, y el rey le da la provisión y le da cartas para que vaya a reedificar el pueblo, a reedificar la ciudad, las puertas que habían sido quemadas, los muros. Aleluya, pero fíjese bien, y quiero terminar con esto. Dios escucha su oración y Dios pondrá el tiempo, la hora en que usted tenga que hablar. Y aun si Dios le dice: despójate de lo que traes, traes 100 pesos, 200 pesos, y ves a tu hermano que está sufriendo de hambre, ves que está padeciendo, dale, muestra tu amor, edifica, pero que sea Dios quien lo haga, no su sentir, que sea Dios, que usted quiera apoyar y ser de bendición, no para ser visto, sino para agradar a Dios y apoyar al otro. Aleluya, y es cuando Dios se glorifica, pero también cuando Dios te provee, cuando Dios va a usar tu vida, cuando Dios va a hacer algo, habrá quienes se quieran levantar en contra, así como se levantó Sanballat y Tobías. Se burlaban de Nehemías, decían: ¿cómo podrá construir? Y les daba coraje y quisieron sabotear, pero no pudieron, porque Dios estaba en medio. Así es que si tú crees, que si tú oras, que si tú clamas, que si tú te dueles, que si tú accionas, vienen los tuyos, hazlo. Aunque venga Tobías, aunque venga Sanballat, aunque venga guerra, aunque venga lo que venga, tú pelea. Muchos no quieren pelear por su familia porque se me va a venir el problema y voy a salir de mi comodidad. No, tú pelea por los tuyos, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Y te gustaría que tu familiar se fuera por una eternidad al lugar de tormento que conocemos y sabemos que está esperando a los hijos de desobediencia. Yo creo que no. Yo creo que nadie deseamos eso. Entonces accionemos tú y yo, luchemos. ¿Cómo? En amor, en clamor, en ayuno, en perseverancia por los nuestros, porque vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver el fruto, aleluya, para la gloria de su nombre, y tu casa será edificada en el nombre de Jesús. Pues bueno, esto es lo que quería compartir con usted. Hay mucho más de esta historia bendita, amén, de esto que Dios dejó para nuestra enseñanza, pero próximamente compartiremos de lo demás de Nehemías, amén. Así le agradezco haber estado con nosotros, que Dios le bendiga.